Estamos conversando con Carlos de la Cruz. Él es doctor en psicología, sexólogo, director del máster de sexología de la Universidad Camilo José Cela y una de las personas que más saben de educación sexual de nuestro país. Carlos, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué piensas que falta para que la educación sexual esté presente en todas las aulas? Vale, es una pregunta que da para mucho, pero bueno, fíjate, yo primero lanzaré un mensaje optimista. Es decir, yo creo que ahora hay un relativo consenso en que la educación sexual hace falta. La mayoría del profesorado lo tiene claro, la mayoría de las familias lo tiene claro y yo creo que la mayoría del alumnado también lo tiene claro. O sea, por ahí tenemos consenso. Encima tenemos ciertas leyes que lo amparan. Es decir, ya no es un secreto, no es una cosa que digan 4 que andan por ahí, sino que las propias leyes, no una, sino por al menos 4, hablan de la necesidad de hacer educación sexual o afectivo-sexual en las aulas. Con lo cual, ¿qué toca ahora? Yo creo que arremangarse y poner un poquito más de empeño. Buscar soluciones que sean realistas. Es decir, no hablar solo desde lo ideal, como cuando se plantea que la educación sexual debe ser un eje transversal y que se implique todo el profesorado de todos los niveles educativos y de todas las áreas, lo cual a mí me parece absolutamente, vamos a decir, necesario, me parece una buena idea, pero que a lo mejor es poco práctica. Me parece un horizonte al que hay que tratar de ir, pero hasta que lleguemos a eso habrá que proponer soluciones intermedias. Entonces a mí se me ocurre, o yo desde hace tiempo planteo que los profesionales de la sexología podríamos tener un papel. Evidentemente el profesorado también, ojo, probablemente también el personal de los centros de salud. Y entonces yo muchas veces he recurrido a un cuento. Y en ese cuento, es un cuento viejo, no es mío, en realidad no sé quién es el autor, ¿no? Habla de un señor que cría camellos y que tiene 17 camellos cuando se muere y los deja en herencia. Como estamos hablando de educación sexual, os podréis imaginar que estoy hablando de los 17 camellos son la educación sexual. Y entonces dice, el mayor de mis hijos que se quede con la mitad, el segundo de mis hijos que se quede con la tercera parte y el tercero de mis hijos que se quede con la novena parte. Claro, los 3 hijos quieren repartirse la educación sexual entre el profesorado, las familias, el personal sanitario, que todos saben que hay que hacerla, pero no saben cómo repartirla. Porque claro, la mitad de 17 es complicado, la tercera parte de 17 es complicado y la novena parte de 17 también es complicada. Ahí yo creo que es donde, en esas soluciones imaginativas y donde estamos los profesionales de la sexología, podríamos hacer algo. En el cuento sigue diciendo que llega un viajante, nadie explica de dónde, nadie explica nada, que se encuentra con los 3 hijos, les preguntan, los hijos le cuentan, y entonces el viajante propone, que a lo mejor somos nosotros, los profesionales de la sexología, os regalo mi camello. Ya no tenéis 17, sino que tenéis 18. De tal manera que el mayor, el profesorado, pudo coger la mitad de 18, que son 9, el segundo, la familia, la tercera parte de los 18, que son 6, y el noveno, a lo mejor el personal sanitario, el voluntariado, las ONGs, los dos que quedan, la novena parte, que sumados son los 17 que tenían al principio, de tal manera que el viajante pudo continuar camino o nosotros como profesores de la sexología podríamos seguir interviniendo en otros centros. Con lo cual yo sí que creo que para hacer real la educación sexual en las aulas, los profesionales de la sexología tenemos que ser elementos dinamizadores y que nos deberían tratar de tener en cuenta porque tenemos la formación, tenemos los contenidos y tenemos mucho que aportar. No quedarnos la educación sexual porque yo no la quiero para mí. Yo quiero que las familias hagan, que el personal sanitario haga y que el profesorado haga. Pero en este momento, dentro de unos años, no sabemos. Pero ahora sí que hace falta que alguien dinamice. Sí que es verdad que para que eso sea verdad, también como profesionales de la sexología tenemos que hacer nuestros deberes. Y nuestros deberes significa que deberíamos trasladar a la sociedad, a las administraciones, quiénes somos los profesionales de la sexología y cuáles son los requisitos mínimos de formación para que alguien pueda hacer ese viaje en camello para aportar contenidos, dinamice y tratar de que la educación sexual sea una realidad.